La vida en la expansión urbana como oficial de policía no solo te endurece, te envuelve en una coraza de escepticismo tan gruesa que bien podría ser de Kevlar. Esa era yo, Emma, una exteniente de 37 años convertida en detective privada. Llevaba una maleta de desconfianza más pesada que los casos que resolvía. Mi rutina diaria giraba en torno a parejas infieles y el arte del engaño, un escenario poco propicio para una historia romántica. Entonces apareció Bobby en mi vida, un faro de modernidad artística que refrescó mi mundo como una pincelada vibrante sobre un mural descolorido. Nos cruzamos en una exposición de arte en Filadelfia, rodeados de entusiastas que usaban términos como posmoderno y vanguardista, con una soltura envidiable. Yo, en cambio, me sentía tan fuera de lugar como un pez intentando pedalear una bicicleta. Pieza intrigante, ¿no?, comentó Bobby, con la mirada fija en lo que parecía un montón de chatarra estratégicamente acomodado. Si por intrigante te refieres a que he visto montones de basura más ordenados, entonces absolutamente, respondí. Su risa, profunda y resonante, hizo que varias cabezas se volvieran. Esa risa, y el hombre que la acompañaba, me arrastraron a un torbellino de romance. 7 meses después, estaba completamente enamorada. Bobby era un caballero elegante, como salido de la era del Great Gatsby, que me conquistó con lecturas de poesía, exquisitas exposiciones de arte y una atención que me hacía sentir la única mujer viva. Bajo un cielo estrellado en Central Park, me propuso matrimonio. Sí, salió sin dudarlo, con el corazón latiendo de pura felicidad. El compromiso fue un sueño, un torbellino de amor y fantasía sobre un futuro lleno de risas, aventuras sí, tal vez, niños, pero como dice el dicho, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, aparece Marilyn. La madre de Bobby, el epítome de la frialdad, me examinaba como si buscara un defecto en porcelana fina. «Detective, ¿no es un poco femenino?», preguntó durante nuestra primera cena juntos. «Depende de en qué siglo estén anclados tus ideales», respondí, ganándome una sonrisa tensa de Bobby. Sus visitas se volvieron más frecuentes, cada una como una auditoría de nuestra naciente vida juntos. 3 semanas después de casarnos, apareció sin previo aviso una fría tarde de martes. Su desdén era tan palpable como el frío afuera. «Emma, querida», comenzó con una voz cargada de condescendencia, aún aferrada a ese trabajito tan pintoresco, pensé que el matrimonio te refinaría y te convertiría en una dama adecuada. Estaba cortando verduras para la cena. El cuchillo, de repente, me pareció tentador para usos más allá de los culinarios. «Marilyn, en mi mundo esto se llama ganarse la vida. Deberías intentarlo alguna vez en lugar de depender de otros», dije, con la voz firme. Sus labios se fruncieron, pero mantuvo su porte. Bobby fue criado con ciertas expectativas. «Emma, aún hay tiempo para que elijas una carrera más respetable». «¿Algo como entrometerse a tiempo completo?», repliqué, cortante. «Gracias, pero prefiero seguir rastreando cónyuges infieles y embusteros». «Hablando de eso, ¿cómo va tu club de bridge?». Bobby entró justo entonces, con un sentido impecable de los tiempos. Su llegada suavizó la tensión, aunque no detuvo los comentarios pasivo-agresivos de Marilyn. «Tu esposa tiene un gran talento para las respuestas filosas», dijo dulcemente. «Mamá», suspiró Bobby, pellizcándose el puente de la nariz. «La carrera de Emma es parte de quién es. ¿Podemos dejar esto por ahora?». Tragué mi irritación y volví a las verduras, dejando que la discusión hirviera junto con ellas. Después de las visitas de Marilyn, Bobby se sumía en un silencio que no podía romper. Era dolorosamente claro de qué lado estaba, y no era el mío. Una noche particularmente tensa, después de que Marilyn criticara desde mi cocina hasta mi forma de limpiar, lo enfrenté. «¿Por qué nunca me defiendes?», le reclamé. «Tu madre me trata como si fuera invisible y tú no haces nada. ¿Es esto lo que será nuestro matrimonio?». Bobby lucía cansado. «Emma, es anticuada. ¿Qué quieres que haga? ¿Cortarla?». «No, quiero que me apoyes, que le digas que no puede aplastarnos». «¿Eso es pedir demasiado?», suspiró, pasándose los dedos por el cabello. «Hablaré con ella». «De acuerdo, solo dame tiempo, se acostumbrará». Pero no lo hizo, ni ella ni él. La distancia entre nosotros creció, ensanchada por la frialdad de Marilyn y la pasividad de Bobby, creando un abismo que parecía imposible de salvar. Vivir con Bobby comenzó a sentirse como estar atrapada en un melodrama, donde las grietas en nuestra fachada perfecta se hacían más evidentes. Trabajaba en una galería de arte prestigiosa, un rol impresionante hasta que considerabas lo erráticos que eran sus ingresos. Mientras tanto, mi trabajo como detective proporcionaba un estilo de vida cómodo en un departamento elegante. Una noche,
mientras hablábamos sobre el futuro durante la cena. Mencioné la idea de comprar una casa, pensando en el espacio que necesitaríamos si planeábamos formar una familia. Bobby detuvo el tenedor a medio camino y me miró con desconcierto. Emma, ¿de dónde sacas esas ideas? No necesitamos una casa, y yo buscar otro trabajo no está en el plan. Dejé mi tenedor, tratando de mantener un tono calmado. No se trata de necesitar, Bobby, se trata de planear nuestro futuro. Tener un ingreso estable ciertamente ayudaría. Se rió, un sonido que solía calentarme el corazón, pero que ahora rozaba contra mi paciencia. Tú y tu fijación con el dinero, dijo con ligereza. Siempre te enfocas en el balance financiero, ¿verdad? El dinero no lo es todo, Emma. Su risa me empujó al límite. Es fácil para ti decirlo cuando no eres el que está estresado por pagar las cuentas cada mes. No estoy obsesionada con el dinero, Bobby. Él encogió los hombros despectivamente y regresó a su comida, como si estuviéramos simplemente hablando del clima. Estoy contenta con nuestra vida tal como es. Eres tú el que nunca está satisfecho. Me quedé sin apetito. Tal vez no estaría tan enfocada en el dinero si contribuyeras más que con críticas sobre cómo manejo lo nuestro. Él ni siquiera me miró. Contribuyo de otras maneras. Emma, no todo se trata del dinero. Esa noche, me quedé en la cama, mirando el techo, con la mente en plena efervescencia. Esto no se trataba solo de comprar una casa, planificar hijos o finanzas. Se trataba de respeto, de una verdadera asociación y apoyo, cosas que Bobby no parecía valorar. Mientras su vida permaneciera cómoda, desestimaba mis preocupaciones como una obsesión con el dinero, evitando los verdaderos problemas entre nosotros. Un domingo aparentemente ordinario, nuestro salón se convirtió en un improvisado escenario de alta drama cuando Marilyn, mi no tan querida suegra, apareció sin previo aviso. El aire se tensó cuando ella permaneció pegada a su teléfono, su voz oscilando entre el pánico y la confusión. ¿Y me estás diciendo que mi número de seguro social ha sido suspendido? ¿Cuánto necesito pagar para arreglar esto? La voz de Marilyn se quebró mientras hojeaba su bolso en busca de su libreta de cheques y documentos. En la cocina, con la taza de café en la mano, escuché que mencionaba seguro social y pagos. Años de trabajo policial habían afilado mis instintos, y las alarmas sonaron en mi cabeza. Esto era una estafa. Me apresuré al salón, acercándome con pasos rápidos pero silenciosos. Marilyn, cuelga el teléfono. Es una estafa. Interrumpí con tono firme pero calmado. Ella se volvió hacia mí, choqueada y ofendida. ¿Cómo te atreves? Estoy manejando esto. Emma, no necesitas tu intervención. Antes de que pudiera protestar más, colgué la llamada con un clic decisivo. El silencio envolvió la habitación, pesado con tensión. Marilyn se encogió, su rostro retorcido en una expresión de furia e incredulidad. ¿Cómo te atreves? Eso fue increíblemente grosero e innecesario. ¿Quién te crees que eres tratando a alguien como si fuera un niño ingenuo? Bobby apareció en la puerta, atraído por el alboroto. Su expresión era una mezcla de preocupación y frustración. Emma, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás molestando a mi madre? Me volví hacia él, la frustración aumentando. Ese llamado era de los estafadores. Bobby, estaban intentando engañar a Marilyn para que perdiera su dinero, alegando que su número de seguro social estaba suspendido. Es una táctica común. Los he visto un montón de veces. Bobby masajeó la nuca, un gesto que reconocí como señal de estar acorralado. Está bien, pero ¿no podrías haber sido más diplomática al respecto? Marilyn, reuniendo sus pertenencias con manos temblorosas, me lanzó una mirada lo suficientemente afilada como para curtir leche. No necesito ser salvada, especialmente no por alguien que me trata con tanto desprecio. Salió de allí con furia, dejando un silencio helado detrás. Bobby suspiró, su mirada alternando entre la puerta y yo. Emma, sé que lo hiciste bien, pero tienes que manejar las cosas con más suavidad, especialmente con mi madre. Sentí una punzada de culpa pero mantuve mi postura. Lo sé, parecía brusco, pero no había tiempo para intercambios amables. Los estafadores dependen de la urgencia, y cualquier vacilación podría haber costado muy caro a Marilyn. Al día siguiente, aún sintiendo una mezcla de curiosidad y culpa, decidí llamarla. Tras 3 tonos, ella contestó, su voz fría e inmedible. ¿Qué quieres, Emma? Hice una pausa, tratando de mantenerme firme. Solo quería asegurarme de cómo estás después de ayer. ¿Hablaste con el banco sobre esa llamada? Hubo una pausa antes de que ella, a regañadientes, admitiera. Sí, lo hice. Me confirmaron que era una estafa. Su tono se endureció, pero estaba claro que no aceptaba del todo mi manera de actuar. Supongo que debería agradecértelo por detenerme antes de cometer un error.
pero eso no cambia mi opinión sobre tus métodos o tu actitud. Adiós, Emma. La tensión entre Bobby y yo se profundizó, convirtiendo nuestro hogar de un santuario cálido a un campo de batalla helado. Apegándome a la esperanza, vi su próximo cumpleaños como una oportunidad para reavivar la chispa en nuestra relación. Planeé meticulosamente un fin de semana solo para los dos, soñando con restaurar lo que una vez tuvimos. Sin embargo, Marilyn arruinó mis planes al agendar una gran cena en su mansión entre semana. Totalmente consciente de que mi horario laboral estaba abarrotado, le rogué por teléfono: ¿no podemos posponerlo al sábado? Estoy abarrotada de trabajo. Su voz era una mezcla de miel y escarcha. No, querida, este es el momento en el que se va a hacer. Bobby no debería tener que ajustar su cumpleaños para acomodar tu trabajo. Frustración me embotó mientras confiaba en mi jefe, aete de tantas traiciones y decepciones, quien entendía la importancia de los gestos. Ve lo que tengas que hacer, me urgió, lanzándome una mirada significativa. Haz lo que necesites. Al llegar a la mansión de Marilyn, la fiesta ya estaba en pleno apogeo, una ostentosa demostración de pretensión. Marilyn me vio de inmediato, su sonrisa tensándose mientras murmuraba algo a Bobby. Ahí estaba, mi esposo, acurrucado junto a la chimenea, su brazo casualmente rodeando a una mujer que era más que solo una colega. Mi corazón se hundió, pero me armé de valor y me acerqué a ellos. ¿No vas a presentarme? Traté de mantener la voz firme, aunque mis emociones se arremolinaban. ¿No vas a presentarme? Bobby se estremeció, sus ojos se agrandaron en shock. Emma, esta es Lori de la galería, murmuró, mirando nerviosamente a la mujer antes de volverse hacia mí. Y esta es Emma, una familiar. Las palabras me golpearon como un bofetón. Una familiar. Mi voz se elevó antes de que pudiera detenerlo. Tu esposa, Bobby, ¿o acaso lo has olvidado? La habitación quedó en completo silencio, la tensión flotando en el aire como una carga eléctrica. La expresión de Bobby se torció, una mezcla de vergüenza e irritación, y finalmente explotó. ¿Sabes?, espetó con desprecio. Una verdadera esposa habría hecho de su esposo y su cumpleaños una prioridad. Se giró, ignorándome por completo, pero sus palabras cortaron más profundo de lo que jamás imaginé. Antes de que pudiera responder, Marilyn apareció en escena, su voz cargada de desdén. ¿Lo ves, Emma? Simplemente no encajas aquí. Bobby necesita a alguien que lo apoye, a alguien como Lori. No, esto. Hizo un gesto hacia mí, como si fuera algo insignificante, su desprecio tan evidente como las joyas que llevaba puestas. Sus siguientes palabras fueron frías y mordaces. Creo que lo mejor es que te vayas. Aquí no eres bienvenida. Me quedé paralizada por un momento, las palabras venenosas de Marilyn resonando en mi cabeza, pero luego enderecé la espalda, reuniendo toda la fuerza que pude encontrar, y la miré directamente a los ojos. Tienes razón, Marilyn, respondí con calma. No pertenezco a una familia construida sobre mentiras y engaños. Con toda la dignidad que pude reunir, me di la vuelta y caminé hacia la puerta. El aire frío de la noche me envolvió como un abrazo indeseado al salir de aquella mansión. Tras el desastre del cumpleaños de Bobby y las revelaciones que lo siguieron, sabía que necesitaba pruebas contundentes para terminar este matrimonio en mis propios términos. Sin embargo, la idea de descubrir su traición yo misma era insoportable, así que recurrí a Allen, un colega de confianza con un talento especial para descubrir asuntos discretos. Allen, dije con voz apenas estable, necesito un favor. Lo que necesites, respondió sin dudar. ¿Qué está pasando? Es Bobby, creo que está viendo a alguien. Necesito pruebas, admití, sintiendo el sabor amargo de las palabras en mi boca. No digas más, me aseguró, me encargaré de todo de manera discreta, tendrás todo lo que necesitas. Y cumplió su palabra. Las pruebas que recopiló fueron devastadoras, fotos, audios y más. Lori no era solo un desliz, estaba en el país de forma ilegal, buscando un matrimonio rápido para regularizar su situación. Ella y Bobby incluso estaban involucrados en fraude. Una parte de mí quería confrontar a Bobby con las pruebas, pero sabía que no valía la pena, no merecía mi ira, mi dolor ni mi tiempo. Presentar la demanda de divorcio fue doloroso pero necesario, como arrancar una venda sobre una herida infectada. Exigí una compensación económica, solo una fracción de lo que había perdido emocional y financieramente durante nuestro matrimonio. Marilyn, siempre la gran dama, se puso del lado de Bobby, pintándome como la villana, pero, armada con las pruebas, me mantuve firme. Cuando se firmaron los papeles, sentí una abrumadora sensación de liberación. No era solo el fin de un matrimonio, sino el comienzo de una nueva vida.
Dediqué toda mi energía a abrir mi propia agencia de detectives, canalizando mi dolor en un propósito. La agencia prosperó rápidamente, ganando una reputación por su discreción y efectividad. Cada caso era una pequeña victoria, un paso más en mi sanación mientras ayudaba a otros a descubrir sus propias verdades. Una mañana, mientras revisaba archivos, Alice, mi mano derecha, se asomó a mi oficina. Jefa, tenemos un caso potencial. Una mujer sospecha que su esposo le está siendo infiel. Sonreí, viendo la ironía. Suena como nuestro pan de cada día. ¿Cuál es el problema? Tiene un presupuesto ajustado, respondió Alice. Lo pensé por un momento. Esta era mi oportunidad de ayudar a alguien como la persona que solía ser. Trabajaremos con su presupuesto, decidí. Y Alice, asegurémonos de ser minuciosos. Sé muy bien lo que es estar al otro lado de esto. Una semana después, mi teléfono sonó con un número que pensé haber borrado. Ver el nombre de Bobby parpadear en la pantalla me dejó desconcertada. Contra mi mejor juicio, contesté. Emma, comenzó, su voz una mezcla de esperanza y desesperación. He estado pensando, quiero que empecemos de nuevo, tener hijos, construir un futuro juntos. Solté una carcajada incrédula. ¿De verdad? ¿Y dónde viviríamos en este mundo de fantasía tuyo? ¿Con tu madre? Al principio, sí, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Ahorraríamos dinero y luego podrías comprarnos una casa. Esta vez será perfecto. Reí, esta vez de forma más ruidosa y desenfrenada. No has cambiado nada, Bobby. Sigues pensando que existo para arreglar tus desastres y financiar tus sueños. Emma, por favor, suplicó, he cambiado. Podemos arreglar esto. Hice una pausa, reflexionando sobre los años desperdiciados y la fortaleza que había encontrado desde que lo dejé. Entonces, con una calma que nunca antes había conocido, respondí, no, Bobby, tú no has cambiado, adiós. Colgar fue como cerrar el capítulo final de un libro que ya había terminado hacía mucho tiempo. Por primera vez en años, me sentí realmente libre. Mientras volvía a mi trabajo, sentí una oleada de propósito. El pasado estaba atrás y el futuro se extendía frente a mí como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con trazos audaces y vibrantes. La mejor venganza es vivir bien, y yo estaba completamente comprometida a hacerlo. La biblioteca del pueblo era un refugio para muchos, incluyéndome a mí. Siempre encontraba consuelo entre sus altos estantes de madera y el aroma a páginas viejas. Ese día, mientras el sol se filtraba a través de las grandes ventanas, proyectando un cálido resplandor sobre todo, yo estaba absorta en la sección de novelas románticas, tratando de encontrar un libro que no hubiera leído. Un suave golpeteo y el susurro de páginas me sorprendieron, y levanté la mirada para encontrarme casi nariz a nariz con un hombre que parecía igualmente sorprendido. Tenía ojos avellana que brillaban con diversión y un pequeño mechón desordenado de cabello castaño. Oh, lo siento mucho, tartamudeé, dándome cuenta de que había derribado algunos libros de sus manos. Debería haber tenido más cuidado. Él se rió. No pasa nada, dijo, soy David. Extendió una mano para ayudarme a recoger los libros. Amelia, respondí, agradecida por el gesto amistoso. Mientras recogíamos los libros, nuestros dedos se rozaron, provocando un pequeño choque de electricidad. Miré hacia arriba para ver si él también lo había sentido. Por el leve rubor en sus mejillas, parecía que sí. Entonces, Amelia, comenzó David, rompiendo el silencio momentáneo. ¿Siempre estás tan concentrada en tus elecciones de libros? Reí. Solo cuando no puedo decidirme por mi próxima escapatoria ficticia. ¿Y tú? ¿Qué te trae a la biblioteca? He estado intentando encontrar un buen libro sobre fotografía, admitió, señalando la pila en sus manos. Es más que un simple hobby para mí. Nuestra conversación se desvió hacia pasatiempos, sueños e incluso nuestras comidas favoritas. Fue sorprendente lo fácil que fue hablar con David. Terminamos abandonando nuestra búsqueda de libros y encontramos un rincón acogedor en la cafetería de la biblioteca. Las horas parecían volar mientras las tazas de café se enfriaban y nuestra conversación se volvía más profunda. Siempre me ha encantado esta biblioteca, confesó David, mirando a su alrededor con una sonrisa nostálgica. Solía venir aquí con mi mamá, ella me leía durante horas. Suena encantador, dije, pensando en mis propios recuerdos de la infancia. Lo era, respondió, con una mirada distante en los ojos, pero las cosas cambian. Había una profundidad no dicha en esa declaración, insinuando historias aún por contar. Eso me hizo sentir aún más curiosa sobre él. Salimos de la biblioteca con la promesa de volver a vernos. Desde ese día, David y yo fuimos inseparables. Cada cita era como una exploración.
no solo de los lugares a los que íbamos, sino de los mundos de cada uno. El vínculo que compartíamos creció más fuerte, llevándonos a un hermoso día de bodas, donde sentí que todo se estaba colocando en su lugar. Sin embargo, en medio de toda la alegría, una figura destacaba, proyectando una larga sombra sobre nuestra felicidad, la madre de David, la señora Marán Hughes. Su mirada aguda siempre parecía quedarse en mí un poco más de lo necesario, y sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos. Esperaba que, con el tiempo, viera cuánto nos amábamos David y yo, y aceptara nuestra unión, pero esa era una esperanza que pronto sería puesta a prueba. La emoción de esperar un bebé se vio opacada por la constante náusea y fatiga que sentía. Cada mañana era una batalla, y para la noche, estaba completamente agotada. David me observaba con preocupación, siempre a mi lado, apoyándome en todo lo que podía. Una tarde, después de un día especialmente difícil, David sacó el tema. Amelia, tal vez deberíamos pensar en mudarnos más cerca de la familia por un tiempo, solo hasta que llegue el bebé. Vacilé. Volver a la casa familiar de David significaba estar más cerca de Marán. ¿Crees que es una buena idea?, pregunté, con incertidumbre en mi voz. Él tomó mi mano con suavidad. Es solo una idea. Mamá crió a 3 hijos. Podría ayudar con las cosas del bebé y, lo más importante, apoyarte cuando yo esté trabajando. Lo pensé un momento. Solo me preocupa cómo están las cosas con tu mamá, admití. David suspiró. Sé que mamá puede ser un poco difícil, pero sigue siendo familia. Tal vez, con el bebé en camino, las cosas cambien. Dale una oportunidad. Respiré hondo y accedí. Está bien, pero si las cosas se complican, necesitamos tener un plan de respaldo. La mudanza ocurrió más rápido de lo que había anticipado. La casa de la infancia de David era grande, de estilo anticuado, con pisos que crujían y una sensación de historia. El primer día que llegamos, Marán nos recibió en la puerta, una amplia sonrisa en su rostro. Bienvenidos a casa, David, dijo, abrazando a su hijo con fuerza. Luego se volvió hacia mí, su tono se suavizó. Y a ti también, Amelia, espero que tu estancia aquí sea cómoda. Durante los primeros días, Marán fue la imagen de la suegra cariñosa. Cocinaba mis platos favoritos, me ayudaba a preparar la habitación del bebé y compartía historias de la infancia de David. Era casi como si la tensión gélida de antes se hubiera derretido. Una tarde, mientras David y yo estábamos en la sala, Marán se unió a nosotros con una bandeja de cocoa caliente. Al entregarme una taza, me dijo: «Sabes, Amelia, el embarazo te queda muy bien, te ves radiante». Sonreí. «Gracias, Marán, y gracias por todo lo que has estado haciendo, ha sido de gran ayuda». Ella asintió. «Es lo menos que puedo hacer, la familia se cuida entre sí». Las palabras sonaban reconfortantes, pero una leve traza de algo en sus ojos me hizo preguntarme. Parecía una configuración perfecta, un refugio que no esperaba, pero a medida que los días se convertían en semanas, empezaron a aparecer cambios sutiles. La dulce fachada que Marán había montado comenzó a mostrar grietas, especialmente cuando David no estaba cerca. Traté de dejar de lado la incomodidad, esperando que las hormonas del embarazo estuvieran haciéndome demasiado sensible, pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que había algo más en la amabilidad de Marán de lo que parecía. Los días en la vieja casa comenzaron a sentirse más largos, con David frecuentemente fuera trabajando. La mayoría del tiempo era solo Marán y yo. No pasó mucho tiempo antes de que su comportamiento amable comenzara a cambiar cuando estábamos solas. Una tarde, mientras preparaba un sándwich en la cocina, Marán entró, miró lo que estaba preparando y dijo: «Sabes, David siempre solía querer sus sándwiches con más mayonesa, pero supongo que ahora se ha conformado con menos». «Sorpresa», respondí. «No lo sabía, él nunca me lo dijo». Ella se encogió de hombros. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mi hijo». Días como ese se hicieron más comunes. Siempre era un comentario aquí, una observación allá, cada vez asegurándose de que David no estuviera cerca para escuchar. Un día, estaba descansando en la sala, pasando algunos nombres para el bebé, cuando Marán se acercó y se sentó junto a mí. «Sabes, Amelia», empezó, «si tan solo David hubiera elegido a alguien más, bueno, alguien más adecuado para nuestra familia». Levanté la vista, sorprendida. «¿Qué quieres decir, Marán?» Ella se inclinó un poco más cerca. «Seamos honestos, has tenido tantos problemas con este embarazo que me pregunto si podrás manejar lo que viene después». Sentí una punzada en los ojos, conteniendo las lágrimas. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», susurré.
Por el bien de David, dijo, espero que tu mejor esfuerzo sea suficiente. Cada interacción se volvió un desafío. Traté de evitar estar sola con ella, pero siempre encontraba una forma de que lo estuviéramos. La casa se sentía opresiva y comencé a temer cada día. El único consuelo era la presencia reconfortante de David cuando llegaba a casa, pero incluso con él, dudaba en hablar, temerosa de que pudiera causar una grieta entre madre e hijo. Las cosas se volvieron aún más tensas cuando David nos informó sobre un viaje de negocios que tenía que hacer. Es solo por unos días, me aseguró, abrazándome. Mamá estará aquí contigo, todo estará bien. La noche antes de su viaje, escuché a David hablar con Marian en el pasillo. Por favor, madre, dijo él, con la voz llena de preocupación, prométeme que cuidarás de Amelia. La voz de Marian sonó dulcemente cuando respondió, claro, querido, no te preocupes, la cuidaré. Esa noche me acosté con el corazón pesado, sintiendo que la tormenta aún no había terminado. Con David fuera, la atmósfera de la casa se volvió más tensa que nunca. Cada habitación en la que entraba parecía un campo de batalla con Marian, pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que no podía seguir esquivando sus ataques verbales. Tenía que defenderme, e incluso contraatacar. Al día siguiente de que David se fuera, me senté en la sala de estar que compartíamos, navegando por foros en línea en busca de consejos sobre cómo lidiar con familiares difíciles. El consenso era claro, la evidencia era crucial. Fue entonces cuando me vino la idea del grabador de voz. Si podía capturar las palabras de Marian, finalmente podría mostrarle a David su verdadera naturaleza. Al día siguiente, fui a una tienda de electrónica local. Mientras miraba los diferentes grabadores disponibles, un amable dependiente se acercó. ¿Busca algo en particular?, me preguntó. Algo que pueda grabar voz de manera discreta, respondí. Asintió y me mostró un pequeño dispositivo. Este es muy popular, fácil de ocultar y con buena calidad de audio. Lo compré de inmediato, sintiendo que había adquirido un escudo contra Marian. Al regresar a casa, encontré a Marian en la sala de estar. Estaba hojeando un álbum de fotos, probablemente recordando el pasado. Ah, Amelia, dijo sin mirar. Mira estas fotos de David cuando era joven, tan inocente y puro antes de todo esto. Me senté, activando discretamente mi grabador en el bolsillo. Siempre habla con cariño sobre su infancia, comenté, tratando de mantener la conversación neutral. Ella esbozó una sonrisa forzada. Bueno, él tuvo una madre que lo cuidó, que sabía cómo criar a un niño correctamente, a diferencia de algunas. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Estoy segura de que todos hacemos lo mejor que podemos por nuestros seres queridos. Marian. Ella soltó una risa desdeñosa. Hacer lo mejor y saber lo que es mejor son dos cosas diferentes. Solo espero que mi nieto no sufra por tu inexperiencia. Asentí, reprimiendo una respuesta. Gracias por el consejo, Marian. Poco sabía ella que cada comentario hiriente estaba siendo grabado. Los días pasaron y reuní más evidencia. Al mismo tiempo, comencé a buscar un plan de escape, un lugar propio donde pudiera respirar. Tras una exhaustiva búsqueda, encontré un pequeño apartamento cercano. Sentí que era lo correcto, un refugio de los constantes ataques de Marian. Una tarde, mientras repasaba mis grabaciones y pensaba en el apartamento, sentí una oleada de esperanza. Esto no solo se trataba de enfrentarme a Marian, sino de asegurar un futuro pacífico para mi hijo y para mí. Se trataba de asegurarse de que David supiera la verdad. Con renovada energía, me preparé para los días que se avecinaban, sabiendo que no serían fáciles, pero creyendo que valdría la pena. Habían pasado varios días desde la partida de David. A pesar de mis intentos por mantenerme distante, Marian parecía empujar con más fuerza, poniendo a prueba mis límites. Una noche en particular, después de la cena, decidió sacar el tema de los nombres para el bebé. Yo estaba en la sala, mirando un libro de nombres que David había comprado para nosotros. Elegir un nombre para un niño es una tarea importante, comenzó, acomodándose en el sofá frente a mí. Debe hacerse con cuidado. Miré hacia arriba, asintiendo. David y yo tenemos una lista. Estamos considerando algunas opciones. Marian inclinó la cabeza, sus ojos brillando. A ver, ¿cuáles son? Respirando hondo, comencé. Estamos pensando en Lily si es niña, o Isen si es niño. Ella puso los ojos en blanco. Lily suena como el nombre de una mascota. Y Isen, tan común. Sentí que mis mejillas se calentaban. Son solo opciones. Aún no hemos decidido. Marian se inclinó hacia mí, su voz fría. Sabes, en nuestra familia tenemos tradiciones. David fue nombrado por su abuelo. Tal vez deberías respetar eso en lugar de elegir nombres aleatorios de un libro. Herida por sus palabras,
respondí. David y yo nombraremos a nuestro hijo juntos. Es nuestra decisión. Ella se levantó abruptamente, derribando el libro de mis manos. Eres tan ingrata. He intentado ayudarte, guiarte, pero tú solo te empeñas en arruinar la vida de mi hijo y la de mi nieto. Me sorprendió. Marian, nunca pedí tu ayuda. Todo lo que quería era paz. Con una risa burlona, ella replicó, ¿paz? ¿Crees que te mereces paz después de todo lo que has hecho? Has alejado a mi hijo de mí. Esa fue la gota que colmó el vaso. No he hecho nada. Eres tú quien no puede soltar y dejar que él viva su vida. El rostro de Marian se puso de un rojo intenso. Desagradecida, gritó, señalando la puerta. Lárgate. Ni siquiera quiero que ese niño nazca. Temblando, traté de contener las lágrimas. Esta también es mi casa. Pero Marian no se detuvo. Metió la mano en mi bolso, sacó mis llaves y las arrojó fuera de la puerta. Ahí tienes. Vete. Con la respiración agitada y mis emociones hechas un torbellino. Me tomé un momento para recomponerme. Recordé el apartamento que había alquilado, mi santuario. Recogí mi bolso y miré a Marian a los ojos. Te arrepentirás de esto. Sin esperar respuesta, salí y cerré la puerta tras de mí. Estaba claro que las líneas de batalla ya estaban trazadas. Los días siguientes en el apartamento fueron una mezcla de paz y aprensión. Extrañaba mucho a David y me preocupaba cómo reaccionaría cuando regresara. Finalmente, llegó el día de su retorno. Mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Acabo de aterrizar. Pronto llego a casa. No puedo esperar a verte. Respondí, estoy en el nuevo apartamento. Llámame cuando llegues a la casa. 2 horas después, David me llamó. Su voz sonaba confundida y preocupada. Amelia, ¿por qué estás en un apartamento? ¿Dónde están todas tus cosas? ¿Por qué no estás en casa? Respiré hondo. David, hay mucho que necesitas saber. Después de explicarle todo, desde las grabaciones de voz hasta la confrontación final con Marian, hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego me dijo, estaré allí en 10 minutos. Todavía me siento culpable. Amelia, pensé que volver a esa casa, a mi madre, sería la solución. Qué equivocado estaba. Lo miré. No es tu culpa, David. Tomamos esa decisión juntos y ahora estamos empezando de nuevo, juntos. Pocos días después, llegó un paquete inesperado. No tenía remitente, pero reconocimos la letra. Dentro había una manta de bebé meticulosamente tejida, suave al tacto, acompañada de una nota que decía, espero que esto pueda reparar nuestra relación. Marian. Nos miramos, ambos planteándonos la misma pregunta, ¿podrían las cosas volver a ser como antes? Suspiré profundamente antes de responder. Es una manta preciosa y agradezco el esfuerzo, pero... David asintió, comprendiendo lo que sentía. Lo sé, necesitamos proteger nuestra paz, nuestra familia. El pasado nos ha enseñado eso. Estábamos unidos en nuestra decisión. Nuestro enfoque estaba en la vida que estábamos creando, la familia que estábamos construyendo, y el amor que permanecía inquebrantable. La llegada inminente del bebé era nuestra luz de esperanza, y cada rincón del apartamento lo testificaba. Habíamos hecho de este lugar nuestro santuario, distanciándonos de los dolores del pasado y mirando hacia un futuro lleno de amor y confianza. El apartamento se convirtió en una sinfonía de llantos de bebé y risas alegres. Sophie, con sus mechones de cabello castaño y sus curiosos ojos color avellana, que nos recordaban a David, era nuestra mayor alegría. Los tiempos difíciles que habíamos pasado parecían distantes, como una tormenta que había pasado, dejando solo cielos despejados. David y yo a menudo nos sorprendíamos observando la pequeña vida que habíamos creado. Una noche, mientras atendíamos a Sophie, que estaba inquieta, David me miró con admiración. Eres increíble, ¿sabías? Superar todo con Marian y ahora ser una madre tan increíble. Sonreí, meciendo suavemente a Sophie. Lo hicimos juntos, y mira lo que tenemos ahora. Una tarde de domingo, mientras Sophie jugaba en su alfombra, David propuso un pequeño paseo. ¿Qué te parece si mañana vamos a la biblioteca? Es donde comenzó nuestra historia. Creo que es hora de que Sophie conozca ese lugar. Asentí. Suena perfecto. Podemos hacerlo una tradición familiar. Al día siguiente, la biblioteca nos recibió con su silenciosa familiaridad. Le mostramos a Sophie el mismo lugar donde nos conocimos. David, sosteniendo su pequeña mano, susurró. Aquí fue donde conocí a tu mamá, donde comenzó nuestra historia familiar. En ese momento, de pie en medio de pasillos llenos de historias, nos sentimos agradecidos por la nuestra. Habíamos enfrentado desafíos, sí, pero esos desafíos nos habían guiado hasta este momento. La biblioteca había sido el comienzo de nuestra historia, y ahora formaba parte de la de Sophie.
A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la vida continuó su ritmo. Compartíamos historias de valentía y amor con Sophie, siempre destacando la importancia de defenderse a uno mismo y a la familia. Marian, aunque parte de nuestro pasado, apenas figuraba en nuestras conversaciones. Una noche, mientras ponía a Sophie en la cama, me di cuenta del verdadero peso de las decisiones que habíamos tomado, al elegir la felicidad y el bienestar de nuestra familia por encima de las presiones externas. Habíamos sentado las bases para que Sophie creciera sabiendo el valor del amor, la confianza y la resiliencia. Con Sophie dormida, salí al salón, donde David me esperaba. Nos sentamos, manos entrelazadas, mirando las luces de la ciudad. El mundo exterior tenía desafíos e incertidumbres, pero en nuestro pequeño apartamento solo había calidez, amor y la promesa de muchos mañana.